Vuelta, porque ya sabéis que han comenzado movilizaciones en la Administración Autonómica para reclamar varias medidas, entre otras la vuelta a la jornada de 35 horas semanales. Pero por el otro lado, CESIF, que también ha comenzado esta semana unos paros de media hora diaria hasta el 12 de mayo. Vamos a contactar con ellos para que nos cuenten. Y tenemos con nosotros a Elena Moral, que es presidenta del sector de la administración en la Comunidad de Madrid de CESIF. Elena, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y buenas tardes a Rosa. Os conocéis, ¿verdad? Sobradamente. Sí. Bueno, lo primero de todo, claro, os tengo que preguntar a las dos por qué no ha sido posible el acuerdo para ir todos de la mano. A ver, CESIF lleva desde el año 2017 reivindicando las 35 horas. No sé si recordarán los pactos con Montoro en el 2017, que se empezó la recuperación de derechos cuando gobernaba, cuando estaba el ministro Montoro, sí, cuando estaba el Partido Popular. En el 2017, comisiones UGT y CESIF, pactamos con Montoro una serie de recuperación de derechos, situaciones de ITE, prestaciones por incapacidad temporal, la jornada de las 35 horas en el 2018, es decir, nosotros ya estábamos y junto con comisiones sobre el UGT estuvimos alcanzando pactos para llegar a esto. Surgió en Madrid, como ya habréis visto en las noticias, mi presidente nacional, Miguel Borra, ya le mandó cartas al presidente del gobierno y a los ministerios competentes, pues para sentarnos a negociar, hablar de la implantación de las 35 horas, pero no al albur de las comunidades autónomas, sino que se modifique el Estatuto Básico del Empleado Público, porque lo que ha hecho el último acuerdo pasado en el Estado, donde lo ha suscrito, sí se quita la prohibición de la instalación de las 35 horas de nuevo en las administraciones públicas, pero no obliga. Ya. No obliga, es decir, lo que hizo Zapatero fue por obligación quitarlo, y lo que le venimos a pedir al gobierno de la nación es que por obligación lo vuelva a imponer en el Estatuto Básico del Empleado Público. Entonces, vale. Entonces, Elena, entiendo que el motivo, digamos, de que las movilizaciones se desarrollen de forma separada es que vosotros, a quien reclamáis que exija y obligue el cumplimiento de las 35 horas es a la Administración General del Estado, ¿no? No, en dos vías. En las dos vías, evidentemente, a la Administración General del Estado, es decir, al gobierno de Pedro Sánchez, por un lado, es decir, que el acuerdo marco celebrado con las organizaciones sindicales repercuta en la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, que es la norma básica que se nos aplica a todo el sector, a todos los empleados y empleadas públicos. Y por otro lado, como no puede ser de otra manera, a la Comunidad de Madrid. Sí, a la Comunidad de Madrid decirle que restaure, ni más ni menos, un derecho que ya teníamos, que Zapatero nos quitó y que ya como gobierno de la Comunidad de Madrid también lo puede llevar a cabo. Me refiero, y dime si me equivoco, Elena, yo por desconocimiento de cómo funcionan las cosas en el ámbito público, que si el gobierno cambiase ese estatuto de básico del empleado público, sería de obligado cumplimiento también en la Comunidad de Madrid. Efectivamente. Entonces la presión es alterna, es a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid. Vale. Acabamos de ver cómo Murcia acaba de implantar las 35 horas, un gobierno del Partido Popular, es decir, que yo creo que Madrid nos estamos quedando a la cola del resto de las administraciones públicas, han saneado sus cuentas, están resolviendo los problemas de interinidad a costa de acuerdos que ha obligado a las comunidades autónomas y a las administraciones locales a convocar sus procesos selectivos, han saneado sus cuentas, y lo último que nos quedaba por recuperar, lo último no, es decir, también nos quedan las pagas extraordinarias de los funcionarios, que tampoco han vuelto a su ser, ¿no? No, es decir, que sí, que estuvo bien aquello el anuncio de decir, que sí, que les devolvemos la paga, pero claro, la paga tampoco vino de vuelta por la ley de presupuestos del Estado. Ya. La paga hubo que renegociarla en los ámbitos de las administraciones públicas para que se las devolvieran a los empleados públicos. Es decir, que aquí llega un gobierno de la nación, en ese caso fue el de Zapatero, quita, recorta, nos quita derechos, nos quita salario, nos quita jornada, nos quita prestaciones, nos quita todo, y luego
le dejan el marrón, por así decirlo, de forma entrecopillada, a las comunidades autónomas o para que se recuperen los derechos. Esto no es así, es decir, la misma responsabilidad que ha tenido el gobierno de Zapatero en quitar es la misma responsabilidad que tiene el gobierno de Pedro Sánchez de devolver. Y si Pedro Sánchez no devuelve, pues tendrán que devolver las comunidades autónomas. Y como vuelvo a repetir, Madrid sigue a la cola. Vale. Bueno, Rosa, comentábamos, quisiera también conocer tu postura, vamos. Bueno, Rosa, comentábamos, quisiera también conocer tu postura, vamos, de por qué no se ha alcanzado esa unidad de acción, digamos, en estas movilizaciones. Hay una imprecisión en lo que ha comentado Elena, que ha debido bailar las fechas. Una cosa es que hablemos de las pagas y otra cosa es que hablemos de la jornada. La jornada no nos la quitó Zapatero, la jornada nos la quitaron en la ley 20/2012, de 13 de julio de 2012, que estaba gobernando Mariano Rajoy. Independientemente de esta concreción, el decir que efectivamente las pagas extraordinarias del 2012 también nos las quitaron. Tampoco era obligatoria la devolución, pero en la Comunidad de Madrid afortunadamente conseguimos negociar, porque además las dos estábamos presentes en la Mesa General de Empleados Públicos, y la Comunidad de Madrid sí que de forma voluntaria, aunque no era obligatorio, llegó al acuerdo, ¿no?, con nosotros de cómo recuperarlo, no de golpe, en el 100% de golpe en una única paga, sino que acordamos cómo recuperarla, que es lo que estamos pidiendo ahora, negociar cómo recuperar la jornada de las 35 horas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tendremos que ver cómo reacciona la Comunidad de Madrid, porque el que no sea obligatorio no quiere decir que no lo puedan hacer. Cuando tienen voluntad política han demostrado que lo hacen. Y en este caso es lo que estamos pidiendo, que haya voluntad política y se sienten para que acordemos cómo, en qué tramos, en qué porcentajes, en qué plazo, pero sí que podamos recuperarla, no como en este caso que tenemos por escrito una respuesta del consejero donde nos dice que nosotros nos quejamos de vicio, más o menos, que el acuerdo del ámbito de la administración del siglo XXI, que no afecta a las comunidades, que es mentira. Sí que las afecta, las permite negociar, aunque no sea de obligado cumplimiento, pero permite negociar, y eso es lo que estamos pidiendo. Bueno, negociación para que los empleados públicos recuperen su derecho. Elena, comentaba Rosa que bueno, ya lo ha explicado en esta última parte la respuesta del consejero, como también vosotros reclamáis a la Administración General del Estado. No sé si ha habido algún tipo de respuesta para esa modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. No ha habido ninguna. A ver, yo sí tengo que reconocer lo que acaba de decir Rosa. Cuando yo he hablado de las pagas extraordinarias, sí, en la Comunidad de Madrid se negoció. Es decir, a ver, lo sorprendente y lo llamativo de todo esto es que con el gobierno del Partido Popular, desde el año 2017 hemos conseguido recuperar derechos. Además, también recuperamos la prestación por incapacidad temporal, es decir, que sí hemos recuperado cosas y las pagas extraordinarias también, pero en el ámbito del Estado los funcionarios no han recuperado las pagas extras, que es lo que yo he dicho que ha comentado mi presidente nacional, Miguel Borra, en que el gobierno ahora mismo tiene 30 millones de euros ahí guardados, 30.000 millones de euros guardados, con cargo al salario de los empleados públicos, sobre todo en la Administración General del Estado. Nosotros aquí en la Comunidad de Madrid, evidentemente, nos ha llamado la atención cómo hemos conseguido recuperar todas estas cosas y al fin y al cabo, hablemos claramente, la repercusión de la aplicación de las 35 horas afecta fundamentalmente en lo que son los servicios esenciales y de atención directa al ciudadano. Claro. ¿Esto qué es? Es decir, residencias de personas mayores, trabajos de turnos de 24 horas, bomberos, agentes forestales, es decir, ahí la implicación de la aplicación de las 35 horas es más pesada, pues porque se trabaja a turnos y hay que contratar personal, pero en los servicios centrales, y esto la Administración no lo ha dicho, cuando subimos de 35 a 37 horas y media, lo que se metió fue 2 horas y media para recuperar en turnos de tarde, es decir, que el trabajo en los servicios centrales no tenía la misma repercusión, la aplicación o no de las 35 horas.
Sí, donde... que no requiere adaptación, un periodo de adaptación con la incorporación de más personal. ¿Qué pasa en una residencia de personas mayores? ¿Qué pasa en una comarca forestal? ¿Qué pasa en un parque de bomberos? Porque se trabaja a turnos. ¿Por qué? Porque es que esto no se echa al cierre. Es decir, no se echa al cierre, ya lo habéis visto vosotros. Es decir, y además hay sectores muy sensibles, como han sido todo el tema de dependencia, personas mayores, menores y discapacitados, o lo que han sido los incendios o la emergencia en nuestra Comunidad de Madrid, que han sufrido el COVID más bestial del siglo y es que no han tenido ni un triste reconocimiento. Y aplicar las 35 horas en un colectivo, pues que no es tanto el dinero, es decir, que ya es una cuestión más de gestos y de que de implicación, que de organización, que de implicación económica. Entonces... Bueno, sí, es que en relación a esto, permíteme, es muy breve, siempre han dicho desde la Comunidad de Madrid que es que había que contratar 6.000... vamos a seguir porque también me imagino que las convocatorias van a continuar en próximas semanas hablando de este asunto, así que Elena Moral, presidenta del sector de la Administración de la Comunidad de Madrid del CESIF, muchas gracias y en breve estaremos otra vez en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y por haceros eco de nuestras reivindicaciones. Muchas gracias. Y es que ahora